Muy buenos días para todos en este bonito amanecer. Vamos a estar leyendo en Primera de Samuel, capítulo 10, verso 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Amén. Qué hermosa promesa recibió Saúl en aquel momento cuando fue elegido por Dios. Amados míos, esta promesa también es para nosotros. Pero hoy quiero que tengas en cuenta que Saúl, cuando fue elegido por Dios, tenía un corazón que todavía no se había dañado por los celos, la envidia y la competencia. Saúl era un varón con buenos principios, con temor de Dios y con mucha fe. La palabra revela que era sabio, y el verso 27 nos deja ver que aun cuando Saúl fue menospreciado y tenido en poco, él disimuló, es decir, actuó con sabiduría ignorando a aquellos que no reconocían su llamado, su investidura. La palabra revela que Saúl era humilde, que reconocía de dónde lo había sacado Dios, que era un varón tímido, que no buscaba figurar, estaba sujeto a Dios y a su padre terrenal. Pero Saúl, con el paso del tiempo, permitió que su corazón se contaminara con celos, con codicia, con envidia, con odio, con resentimientos y competencia. Su corazón se llenó de orgullo, se llenó de mezquindad. Y entonces esto dañó todo aquello que Dios tenía para él. Sencillamente, su carácter tomó una forma contraria a la voluntad de Dios. Se salió del camino del propósito verdadero. Él mismo se apartó de lo que Dios tenía para su vida. La palabra revela que Saúl era un hombre que no buscaba mostrarse a él. Era un hombre que sencillamente todo el tiempo actuaba con temor de Dios. Sin embargo, un día su corazón se dañó. Y hoy lo que quiero decirte es que todos nosotros debemos cuidar nuestro corazón de los celos, de la envidia, del odio, de la competencia, de la avaricia, del orgullo, de la mezquindad. Porque si permitimos que estas cosas entren en nuestro corazón, se contamina. Esta promesa ahora es para nosotros y debemos recordar lo que dice la Biblia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios tiene tanto para nosotros, pero estas cosas que te mencioné anteriormente se convierten en distractores que pueden arruinar el llamado y el propósito de Dios para nosotros. Saúl no siempre fue malo, pero se dañó en el camino. Nuestro deber es cuidarnos para que nuestro corazón no se contamine en el camino. Nuestro deber es cuidar el corazón y los sentimientos como un tesoro, de tal manera que el único que pueda gobernar en nuestro corazón sea Dios. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, recibimos unción de Él, recibimos nuevas fuerzas, nuestra mente es renovada y el amor de Cristo empieza a crecer en nosotros. Pero todo esto que Dios nos da, que nos da Jesús y nos da el Espíritu Santo, son tesoros que debemos cuidar muy bien, porque el enemigo trabaja para querer quitarnos esto, pero él no podrá hacer nada que tú no le permitas. Por tanto, todos los días debemos cuidarnos. La palabra nos advierte, cuida de ti mismo. El Señor Jesús nos ha dicho a través de los evangelios que seamos vigilantes, ¿verdad? Que estemos todo el tiempo pensando cómo estoy haciendo las cosas en verdad. Estoy actuando a la manera de Dios. Me estoy manteniendo en la línea de la obediencia o estoy haciendo las cosas a mi manera. Ya les he dicho antes que existen dos formas de hacer la voluntad de Dios. La voluntad perfecta de Dios, que es hacer las cosas tal cual como Él las ordena. Que esto fue lo que no hizo Saúl. Saúl no hizo las cosas como Dios se las ordenó, sino que empezó a hacerlas a su manera. Y fue allí donde empezó a desviarse. Quiero decirte que otra manera de hacer las cosas
es hacerlas en la voluntad perfecta de Dios, donde seguimos exactamente lo que Él nos ha dicho hacer. Recuerda siempre, obedecer a Dios no se trata de hacer lo que queremos, sino de hacer aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Saúl se desvió del camino que Dios le había trazado y trajo como consecuencia la pérdida de su reino, incluso la pérdida de su propia vida. Por favor, sigue el camino correcto y recuerda, el camino correcto es Jesús. En este hermoso día te bendigo, te ha hablado Handris Mendoza, pastora del Centro Cristiano Dios de Poder en la ciudad de Santa Marta. Bendiciones.